Bueno, señores, podcast número 3. Ya van dos seguidos en menos de una semana. El segundo fue con un buen amigo llamado Oscar Cázares, bombero forestal. Hablamos de temas, pues, sí, no muy cercanos a la aviación. Sí hablamos un poco de helicópteros y los bombarderos que usan acá para apagar incendios. Pero sí es verdad que no nos fuimos mucho por aviación, ya que el trabajo de él es más de campo, de tierra, de, bueno, incendios forestales. Pero el invitado que tengo hoy me hace mucha ilusión que hayamos podido acordar este encuentro y que él haya aceptado la invitación al podcast, porque es un instructor de vuelo en una academia de trabajo en Villavicencio, en Colombia, ya hace un buen tiempo, y con el que tuve la fortuna de compartir cabina en un vuelo recreativo que tuve ya hace un año y pico, y pues hoy nos acompaña. Y ese señor es el capitán Diego Robledo. Bienvenido, capitán, al podcast. Hola Juan, muy chévere, muy bacano estar aquí con ustedes el día de hoy. Me encanta estar con entusiastas de la aviación, con personas que ya llevan tiempo recorrido y también con los que están empezando. Hombre, como yo. Y, No, y es una trayectoria larga. sí, aún tengo recorrido. Y pues ya lo que usted dijo, Capi, el entusiasmo de la aviación, aquí creo que todo el mundo. Que cuando Ah, es de hablar de aviones, nos podemos extender horas y horas hablando de aviones, que es lo que nos gusta, que es y lo que sabes nos que suena. una de las características que nos más representan a los pilotos. Muchos de pronto tenemos otras profesiones, pero siempre la otra profesión, el otro oficio, todo lo demás va como un nivel secundario. ¿Qué nos apasiona? Los aviones. Y a Los todo aviones. la aviación, a todo. A todo. Yo le digo, a mi novio le digo, si un día me estoy excediendo a hablar de aviones, dices, ya llevas una hora hablando de aviones, ya cambiamos de tema, porque es que yo me extiendo a hablar de aviones de lo que sea. Y bueno. Pues eres muy condescendiente. Yo voy a tenerlo en cuenta para cuando hable yo con la mía. Claro, claro, es un punto que hay que tener en cuenta porque yo no me mido, yo me pongo a hablar de aviones y ahí me quedo. Sí, eso es cierto. Fíjate Y que sí, hay una cosa interesante que acabas de tocar y es cómo también las disciplinas se van entrelazando. Tengo una amiga muy cercana que es cirujana y casualmente, pues obviamente terminábamos hablando de aviones o de cirugía, pero lo más chistoso eran las habilidades que compartimos con otras profesiones. Por ejemplo, los pilotos compartimos muchísimo con los cirujanos en cuanto al tipo de responsabilidad que tenemos, pero también en cuanto a la manipulación de cosas. Ahorita, cierto, por ejemplo, que tanto la parte de cirugía desde no invasiva, desde todo lo que son procedimientos a través de endoscopias, proyectos como el proyecto Da Vinci, todo eso, se hacen muy parecidos a lo que hacemos nosotros en un simulador de vuelo. Y necesitamos habilidades que son muy parecidas a las de un simulador de vuelo. Necesitamos de pronto involucrar tantos sentidos como se usan en la aviación, en la vida real, en un vuelo de instrumentos. Entonces, cada vez más yo creo que compartimos más cosas y bueno, es muy bacano. Realmente uno a veces piensa que la profesión de uno es la mejor y que es lo más top. Y sí, es muy bueno amar la carrera de uno, pero va creciendo uno también con muchas cosas ahí de sabiduría de las demás carreras y todo, y se hacen claro. unas buenas alianzas. Claro, claro. Pues fíjate que mi novia sí está en el área también de medicina, en el laboratorio. Entonces ahí tenemos eso en común también. Que ella me habla Ah, de eso y yo le hablo de aviones. no, y genial. Y fíjate que, o sea, hay muchos puntos tangenciales con la aviación. Yo estaba haciendo una maestría en bioingeniería y el proyecto de grado mío tiene que ver todo con la aviación desde la medicina. ¿Por qué? Porque Mm, el estudio básicamente se está centrando en toda la parte de neurología y la actividad cortical de los pilotos durante las diferentes fases de vuelo. Entonces, mirar qué pasa en el cerebro de cada uno de los pilotos en una aproximación, en un vuelo recto de nivel, etcétera, pero mirando y evaluando las variables de fatiga de vuelo que hasta nuestros días se evaluaban solamente desde el punto de vista psicológico con cuestionarios. Ahora el proyecto
estoy haciendo yo como trabajo de grado, precisamente es mirarlo desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista anatómico, ya con gafas de eye tracker para hacer seguimiento, mirar la actividad cortical, cámara termográfica, todo eso. Entonces sí se da uno la mano con muchas otras ciencias para poder aplicarle un poco más también de tecnología a nuestra aviación, que siempre ha sido caracterizada por este tipo de avances. Increíble, Gaby, increíble. Yo eso sí no se me había ocurrido jamás. Porque sí es Claro, verdad que hay como un secreto en cuanto a, o sea, cómo maneja un piloto el estrés todo el tema del cerebro en un vuelo, en una aproximación de precisión con cero visibilidad, el estar pendiente de esto, aquello, de estar mirando aquí y acá, de mover la mano derecha, la mano izquierda, los pies. Es mucha cosa que es muy interesante y que pasa aquí dentro. sí, claro. Y de hecho, mira, cuando yo empecé con el estudio inicialmente, pensaba que de pronto había características que se repetían mucho en los pilotos, como se activa tal parte cortical en tal fase, y no sea así. Es muy aleatorio porque también depende mucho de la experiencia de las personas, de la personalidad, de cómo aprenden las personas, ¿sí? Entonces, hay una parte que son los surcos neuronales, que es como la experiencia del cerebro, ¿sí? Ok, Entonces, cuando las neuronas empiezan a iterar de una manera, esa neurona decide irse por un lado, pero cuando ya se ha ido muchas veces por el mismo lado, empieza a hacer como caminos más cortos y aprender qué es lo que tiene que hacer. Entonces, entre un piloto y otro puede ser diferente. Entonces, digamos que desde el punto de vista de instrucción, es bien interesante mirar esto porque no todas las personas aprenden de la misma manera. Entonces, la labor de un instructor en aviación empieza no por repartir simplemente un conocimiento de una manera estandarizada, porque si bien es importante el estándar y si bien es importante dar esos conocimientos, hay que saber dárselos a cada persona. Entonces, porque todo lo que es la parte neuronal de cada ser es diferente. De hecho, es muy distinto, por ejemplo, enseñarle a volar a un hombre o a una mujer. No porque suene sexista, hago la aclaración, sino porque los comportamientos cerebrales desde sus experiencias, desde su anatomía, puede ser muy diferente claro. o no muy diferente, pero sí tener algo de diferencia. ¿Sí? La lateralidad en los hombres a veces es un poco diferente. ¿Sí? Entonces, lo que es el ajuste fino en la mujer, por ejemplo, son cosas que son muy, muy diferentes. El hombre, por lo general, tiene movimientos un poco más bruscos, menos precisos que los que tiene la mujer. Cuando yo le digo a una de mis alumnas, ajusta 2300 RPM, ellas son muy precisas en hacer ese ajuste de 2300 RPM. Mientras que el hombre, cuando yo le digo 2300 RPM, de pronto le ¡Pum! queda 2350 y listo. Entonces, hay características que son ya, digamos, de la parte cerebral neuronal, pero también hay características de la parte psicológica que son interesantes en esa parte de la instrucción. Mira qué bueno que estamos hablando de aviones y se escucha de fondo pasando algún avioncito. Mira, Sí, qué ambiente tan aeronáutico. pero sin con mi motorcito. Mi apartamento parece una torre de control. De hecho, yo, cuando mis alumnos están volando solos, yo tengo aquí unos binoculares y los logro ver perfecto. Y a veces los llamo, oye, cabezón, ¿usted qué hace haciendo tal cosa? Ay, no, 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 hombre. Bueno, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Yo la verdad es que extraño mucho Vanguardia y el ambiente allí de la academia, que ahora hablaremos en dónde está Capi. Que el uniforme que tiene puesto pone la academia, el loguito de Nucac, del Sí, uniforme. sí, sí. Lo que tengo es mi trabajo actual con un CAP. Ya acá ya voy para 6 años tal vez, desde que empezó la academia. He volado todos los equipos que tenemos acá, el Piper PA-28, Cessna 150 Aerobat, muy chévere, yo le digo cariñosamente el Barbie avión, porque es espectacular y como, pues yo no sé, hermano, yo siempre me la he llevado bien con las Barbies, entonces el Barbie avión no es la excepción. No, El, sí, sí he visto fotos y es muy elegante.
Y con el que volamos con Juan, creo que fue en el 172 RG, no, fue en el Piper. El en el Piper Piper. sí, sí, sí. Pero va a pasar un segundo. Ok. Bueno, señores, después de una pausa inmediata para ustedes, que hemos arreglado un pequeño problemita que tenemos con el audio, que se cortaba porque el micro automáticamente bajaba la ganancia del móvil de Diego cuando yo hablaba y teníamos ahí como que se entrecortaba, pero ya lo hemos solucionado y estamos de vuelta. Pues bueno, estamos hablando de Vanguardia y Nucac y la instrucción de vuelo. Ajá. Nosotros sí volamos fue en la Piper, en la 28, que de hecho el video está subido aquí al canal. Ahí nos pueden ver volando al cabo y a mí adelante. Y luego ya cuando yo me vine para acá, para España, fue cuando ya empezó a llegar la Aerobat y, Sí. y que pintaron la 18, la chiquitita, la Ajá. del... El K18, Esa. patín de cola. Uy, ese lo volé también un día, solamente como por familiarización. Me parece, yo nunca había volado patín de cola. Bien distinto, la sensación durante el despegue no fue tan rara como durante el aterrizaje, porque cuando la sensación de sentar ruedas y quedar mirando de para arriba me Claro. pareció difícil, difícil, difícil. Y más que iba en el puesto de instructor, que es en la parte de atrás. Es verdad. Entonces, Claro, es verdad que es... era Que es tándem, porque un claro, el, poco, el, el, el Cap está acostumbrado que la Piper es de nariz, la rueda de nariz, la Cessna, rueda de nariz, y luego la 18 con la rueda de cola. no, todo lo que yo he volado ha sido con tren de nariz. En la aviación comercial y en la aviación general, en instrucción, todo ha sido con tren de nariz. Entonces, fue chistoso llegar a esa sensación, pero bueno, ahí volvemos a la parte neuronal, ¿no? Es todo costumbre, es una toma de decisiones diferente, todo, pero bueno, chévere también. Claro, no, debe ser muy, bueno, increíble, la verdad. Yo sí me quedé pues con las ganas de ver esos ya con los colores de Nucac, hacer las fotitos y todo. O sea, bueno, ya, Claro, no, está muy bonita la empresa, los colores muy bonitos, todo muy chévere. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues genial. Vamos a empezar ahora sí, Capi, un poco con lo que es su historia. Uy, se fue ya está. Ahí, no. Ahí, ya, arreglado. Un poco de la Ok, historia del capitán. ¿Cuándo empezó en aviación? ¿Cómo empezó en aviación? ¿Y por qué? ¿Cuándo fue que usted estaba por allá de joven diciendo, como que se me hace que yo quiero esto en mi vida"? uy, hermano, yo creo que fue bien joven, como a los 8 meses de edad. A los 8 meses. Ah, jovencito. Sí, 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 porque digamos que por el entorno en el que yo estaba, era un entorno más donde se movía la parte de medicina, que me gusta mucho también y de hecho en algún momento en mi vida ha aparecido. Pero me cuenta mi mamá que desde bebé yo jugaba a los aviones y que mi primer avión fue una linterna que le pegué con plastilina sobre la linterna una regla y ese era mi avión y con eso me la pasaba jugando. Entonces sí fue un gusto que fue desde bebé. Después, digamos que yo sí decía, cuando miraba otra profesión o alguna cosa, yo decía, bueno, me gusta estudiar medicina. Tal vez fueron como las dos carreras más que me marcaron más, tanto la aviación como la medicina. Ya por allá en tercero bachillerato, eh, o tal vez un poco antes, para los que no son de Colombia, la parte de high school ya, empecé como a decidir qué carreras era la que más iba conmigo y entonces nació la parte militar. Entonces, esa parte militar que me entusiasmó mucho, el inicio era por Fuerza Aérea. O sea, no, me gusta la aviación militar, los aviones de combate, los helicópteros, todo esto. Y cuando se dio el momento de presentarme ya a la Fuerza Aérea, en efecto me presenté a la Fuerza Aérea y mi mamá me dijo, no, pero preséntese a varias cosas, porque si no pasa en Fuerza Aérea, ¿qué va a pasar? Y casi que fue un pronóstico, pasé en todo menos en Fuerza Aérea. Ah, Entonces me había presentado en medicina, en ingeniería, en derecho. Yo me presenté en una infinidad de carreras, pero yo lo único que quería era aviación.
Entonces, ingresé al ejército, que pasé para seguir carrera de oficial, pero en esa época en Colombia todavía no existía el arma de aviación del ejército. Y después pedí la baja, me salí y me fui a estudiar a la universidad. Y curiosamente, me volví a presentar a otra carrera y empecé a estudiar ingeniería mecánica. Hice 4 semestres de ingeniería mecánica y me cambié a ingeniería industrial. Y era muy chistoso porque yo estaba en clase de cálculo y pasaba un avión así como el que pasó ahora y yo, me iba en el avión. Entonces, mis notas no eran tan buenas y en la formación básica y todo, no eran tan buenas. Hasta que empecé a hacer una estrategia y era como aplicarle a la aviación, perdón, aplicar la aviación a todo lo que yo estaba haciendo. Ok. Entonces yo estaba viendo cálculo vectorial, me acuerdo que ahí fue donde lo descubrí, estaba en una clase de cálculo vectorial y nos estaban hablando de vectores y de coordenadas polares y de coordenadas circulares y, no sé qué. Y ahí fue donde yo empecé a ver, uy, eso se puede aplicar a la aviación. Y empecé a unirlo con una vectorización del espacio aéreo y todo. Ya sabía algo de aviación, todavía no era piloto, pero como que empecé a unirlo y me empezó a ir bien en la universidad, cuando empecé a unirlo con la pasión. Después, a ver, una incidencia, yo no era de esos estudiantes que comían libros y que se la pasaban leyendo, estudiando, no. Yo era de los que nunca faltaba a clase, pero salía de la clase y a mí, yo jamás cogía un cuaderno, jamás cogía nada de eso hasta que llegaba el momento del examen. Entonces, empecé a volverme como un poco más tranquilo, porque hubo un momento en mi carrera que yo estudiaba y sentía que me iba mal. Después descubrí que si yo no estudiaba me iba bien y empecé a unirlo como ya como a ser más consciente de eso y no volví a estudiar. Después con el tiempo, creo que yo me di cuenta que mi cerebro funcionaba más con habilidades que son más útiles en la aviación, que no son, no estudie, porque sí, de alguna manera nosotros necesitamos memorizar cosas, de alguna manera necesitamos tener el conocimiento, sino interiorice ese conocimiento a través de una forma práctica. ¿Sí? No es estar con la cabeza llena de teorías y saber que una IALES funciona en la frecuencia de ta, ta, ta. Hmm. ¿Por qué digo ta, 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 ta? Porque ni siquiera me acuerdo el rango de frecuencias. Pero si a mí me dicen eh, 100, 117, yo sé que estamos hablando de, o 109.9, estamos hablando de una frecuencia de tipo IALES, ¿sí? Pero se me preguntan, ¿cuál es el rango? De pronto yo no lo sé. Entonces empecé a ver que hay un poco de habilidades prácticas y que salen unas cosas casi que en automático de de la memoria, y eso es lo que más necesita uno en la aviación. O sea, no es un estudio tan convencional como el que está acostumbrado uno a hacer, que es estudie, usted memoriza. No, a veces hay que desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, me empecé a centrar como en cosas así, y oh sorpresa cuando me empezó a ir como bien ya en la carrera. Pero estaba en noveno semestre de ingeniería industrial y empecé a trabajar. Y cuando vi que tenía plática para hacer el curso de aviación, paré la carrera y me fui a estudiar aviación. Obviamente mi mamá casi me mata, me Me decía todos imagino. los días, sí, me decía, pero este culicagao, ¿cómo se metió a hacer eso? Entonces yo para qué le pagué 5 años de estudio en una universidad, yo no sé qué. Un día me dijo, para eso se metió en una universidad para salir a ser un chofer del aire. Y Ah, entonces yo le dije, no, pues yo no voy a ser un chofer del aire, voy a ser un profesional del aire, que es muy diferente. Hago un paréntesis, soy mi mamá, aunque todos los días me dice que por qué no vuelvo a trabajar en ingeniería, aunque yo trabajo todos los días todavía en ingeniería y también en aviación, ella le tiene mucho susto a la aviación, pero se siente orgullosa de que yo sea piloto. hombre. Sí, entonces es muy chistoso. Mi papá, por el contrario, mi papá siempre me apoyó, ¿sí? Y siempre le decía, me acuerdo que un día yo llegué muy aburrido y le conté a mi papá y le dije, es que mamá, pues usted sabe que mamá es la que me ayuda a mí con todo lo del estudio, todo.
me pegó un regaño muy duro por haber dejado la universidad y pues yo estoy muy triste. Y mi papá me dijo, vea, eso es como cuando una mujer soltera en los años 40 tenía un hijo siendo soltera. Al principio se le venía toda la familia encima y después adoraban el hijo y todos no hacían sino consentirlo. A usted le va a pasar eso mismo con la aviación. Hágalo, estúdiela. Y le hice caso a mi papá y gracias a Dios le hice caso porque creo que si no lo hubiera hecho hubiera sido una gran frustración. Después de empezar a estudiar, que obviamente para mí fue un poco difícil porque desde el punto de vista económico yo no tenía toda la plata. Entonces, el curso en esa época costaba en Colombia como unos 30 millones de pesos. Yo me ganaba 700.000 pesos, que no era un salario malo, pero tampoco era el mejor. Y solamente tenía 400.000 pesos para arrancar el curso. Y con eso me fui a una escuela que se llamaba Aerocentro, que era de la familia Nivia. Y don Carlos Nivia me dijo, le dio mucha risa y me dijo, ¿usted no tiene más? Y le dije, no, no tengo sino esto. Y me dijo, vea, le dio tanto entusiasmo que le voy a dar la oportunidad de que arranque el curso, pero eso no le alcanza sino para una sola materia, mijito. Arranque viendo aerodinámica, ¿sí? Y yo arranqué viendo aerodinámica solamente y me dijo, vaya consiguiendo la platica. Vi aerodinámica, obviamente como yo he estudiado ingeniería y la aerodinámica tiene tanta física, todo, me fue muy bien y como que me enamoré más de la carrera. Okay. Así empecé a estudiar y seguí estudiando, pero me quedaba muy difícil volar porque pues ellos necesitaban que yo volara todos los días, a cualquier hora, todo, y era muy difícil. Entonces me cambié al Aeroclub de Colombia, que allá era donde me dieron la facilidad de volar solo los fines de semana y todo. Y me dijeron, bueno, lo vamos a recibir con la condición de que usted sale de crucero cada vez que venga, porque los fines de semana nosotros sacamos los aviones de crucero. Entonces, usted está en etapa de pre-solo, pero nos vamos, se va a doble comando y usted hace su etapa de pre-solo, no, ya estaba en etapa de maniobras, ya alcancé a solear en Aeroclub. Usted hace sus maniobras en donde estemos, y así fue. Entonces, yo casi que toda la carrera la hice saliendo de crucero, entonces salíamos y hacía maniobras en Ibagué, en Medellín, en donde fuera, y fue una formación como muy chévere, muy bacana. Después de eso, conseguí un trabajo, me llamaron por error, yo no había considerado sino la opción de trabajar como piloto y yo apenas era piloto privado, pero en esa época se demoraban mucho los procesos. Entonces yo dije, voy a decir una expresión muy colombiana, dije, no, la chimba. Yo que voy a Sí, esperar a graduarme para pasar hojas de vida. Y claro. empecé a pasar hojas de vida y mandaba hojas de vida a ACIS, que era la empresa donde yo quería trabajar, Hmm. Aerolíneas Centrales de Colombia, ACIS. Vale la pena que hagas un podcast porque es una gran empresa. Entonces empecé a pasar hojas de vida y por error me llamaron para un proceso de auxiliar de vuelo. Entonces yo llegué allá con computador de vuelo, llegué con todo y empecé a ver que la mayoría eran mujeres y habíamos muy poquitos hombres. Y le pregunté a la persona y le dije, oye, a mí no me dijeron que estudiar, yo igual estudié como las materias básicas de escuela, traje computador de vuelo, todo esto, pero además me dijeron, no necesitan nada, hoy solamente es un examen de inglés. A los que pasen ese examen de inglés les vamos a hacer una entrevista y ya. Y pues yo en mi cabeza tenía que un proceso para piloto era examen de conocimientos, muchas cosas. Entonces le volví a preguntar y me dijeron, es que tú eres piloto, ay, qué pena. Habían metido la hoja de vida aquí entre auxiliares de vuelo, no sé qué. Entonces, qué pena con usted, capitán. No, entonces la tendremos en cuenta, lo llamaremos cuando haya proceso para Para piloto. pilotos. Y le dije, oiga, pero ya que estoy acá, no puedo hacer el examen a ver cómo me va. Y me dijeron, bueno, listo, preséntelo. Presenté mi examen,
de inglés y me fue bien. Entonces me dijeron, ¿quiere hacer la entrevista en inglés a ver cómo le va? Le dije, bueno, listo, gracias. Y presenté la entrevista y la pasé. Entonces, cuando yo llegué, había más o menos unas 400 a 500 personas, pero después de la entrevista y todo, quedamos como 20, 25. Y me dijeron, ¿quiere seguir el proceso a ver cómo le va? Yo les dije, bueno, listo. Pues hermano, seguí en el proceso y pasé. Y cuando pasé, entonces yo me la jugué y dije, uy, esta va a ser la forma de entrar a la aviación. Me bajé en sueldo, me bajé en tipo de contrato, de todo. Y no le conté obviamente nada ni a mi mamá ni a mi novia porque sabía que me iban A regañar. a recriminar por la cosa, a regañar. Entonces no les conté nada, pero me fui con contrato a término fijo, semestral, como 7 veces menos sueldo del que tenía, pero tenía tiquetes, eso sí. Unas por Y eso otras. sí les gustaba. Sí, además se lo disfrutaba. Bueno, entonces me fui para Asia y ahí estando volando como auxiliar de vuelo, volé 3 años y mi mamá todos los días me decía en la cantaleta, Diego, es mejor ser un piloto ingeniero que un piloto bachiller, me lo repetía. Y me decía, termine la carrera. Un día ya desesperado, le dije, ay, ¿sabe qué? Si me dan el reintegro a la universidad, yo vuelvo. Pues mamá fue a hablar en la universidad y me dieron el reintegro y después de faltarme solamente un semestre para terminar, me tocó hacer 2 años porque había cambiado el pensum. Mm, Regresé a la universidad, era un camello, fue un camello porque, bueno, fue muy difícil, ese camello es una expresión muy colombiana, fue muy difícil porque los horarios no me cuadraban, yo empecé con un curso vacacional a mitad de año, un curso de verano, y yo terminaba de volar a veces a las 4 o 5 de la mañana porque eran vacaciones intersemestrales y empezaba a estudiar a las 7. Terminaba al mediodía de estudiar y otra vez empezaba a volver a volar por las tardes porque me habían hecho el favor de cuadrarme la programación para que pudiera estudiar. Entonces fue difícil. En esa época no se daba mucho la formación virtual por internet. A duras penas existía el email. Entonces era yo pernoctando en Lima y mis compañeros de universidad, Diego, ¿por qué anda perdido? Pues obviamente me conectaba yo por la noche cuando llegaba de vuelo y encontraba 10 correos electrónicos diciéndome que estaba perdido, que habían dejado tal cosa en clase, tal trabajo, que teníamos que hacer algo, pero bueno, lo logré sacar también de ingeniería industrial, me gradué como ingeniero y yo seguía volando ahí todavía en ASIS. Después la compañía se acabó, trabajé como 3 años más en ingeniería y se dio la oportunidad de empezar a volar en una empresa que se llama Zarpa. La amé, la amo, una misión hermosa, ambulancia aérea. Bueno, allá realmente se volaba ambulancia, charter, carga, todo lo que casi que todas las ramas de la aviación las conocí en Zarpa, inclusive hasta la parte de línea, porque nosotros la hacíamos cuando a Catena, que se le dañaba, sacaban los aviones de servicio, mm. nos contrataba para hacerles la parte de línea en nuestros aviones, entonces les hacíamos la línea de los Dornier que tenían ellos, nosotros los hacíamos en Jetstream 32. Entonces ahí conocí muchísimas cosas. Después entré a volar en aire, el equipo Dash 8. Después nos compró LATAM, ahí estuve otro tiempo. Después volví a una compañía que finalmente nunca salió, no voy a decir el nombre. No, mentira, sí salió después, pero me tomaron del pelo como 2 años después de haber renunciado y todo. Pero bueno, para el equipo Jetstream 32, que es uno de los amores de mi vida, ha sido uno de los amores de mi vida. Y finalmente ahí no se dieron las cosas y volví a trabajar en ingeniería y en aviación mezcladas, porque tuve una empresa donde empecé a trabajar toda la parte de factores humanos y CRM, pero desde simuladores de vuelo. Y lo empecé a llevar a cosas que no eran solamente de aviación, sino al entorno empresarial. Entonces empecé a trabajar con muchos gerentes, empecé a trabajar con presidentes de compañía,
hacer formaciones de toma de decisiones, de trabajo bajo presión, pero con juegos de roles muy divertidos en simuladores de vuelo, ¿sí? Y luego ya sacábamos una serie de conclusiones a nivel de productividad, a nivel administrativo, que eran bien interesantes, ya aplicables a un entorno empresarial muy diferente al de la aviación. Entonces, ahí estuve 7 años con la empresa y ahí no, empecé a trabajar con una amiga que había volado conmigo en otra empresa y ella empezó a trabajar como parte del equipo nuestro y en un momento ella se fue a trabajar a otra empresa que era Nucap. Y me decía, gato, bueno, hago el paréntesis, en aviación todos tenemos un apodo, si no tiene apodo no existe. Yo tengo dos. El mío es gato volador y otro se llama Pelos, me decían Pelos en Zarpa. No pregunten la historia de Pelos porque es totalmente subida de tono y creo que tendríamos que marcar este podcast como triple X para poderlo decir. Bueno, entonces, el gato volador se queda mejor. Sí, sí, sí. Bueno, hay quien combina y dice, uy, vamos con Pelos, el gato volador. El único apodo con nombre y apellido. Ya ve, ya ve. Bueno, entonces, después de esto, entonces, mi amiga Tuti, que la amo, fue la responsable de que regresara a volar, porque yo como que estaba muy quieto con el vuelo, pero yo amaba todavía volar y decía, no, pues yo, sí, la ingeniería me da más plata, todo esto, pero yo quiero volver a volar. Ella me empezó a molestar. Saca la IET, que es la licencia para dar clase de tierra, y saque la IVA, que es la licencia para poder dar instrucción en aviación. Y ella me molestaba todos los días, así como mi mamá me molestaba con que fuera ingeniero, Tuti me molestaba todos los días con, gato, tú eres muy buen instructor, tú eres bueno para eso, saca la IVA, saca la IVA, saca la IVA. Bueno, saqué la IVA y saqué la IET. Uno de los dueños de la empresa me hizo el chequeo de instructor de vuelo y me dijo, ve, Dieguito, con ese acento, ¿a ti no te gustaría cubrir tripulaciones los fines de semana? Y yo le dije, ah, bueno, rico. En ese momento yo estaba haciendo mi maestría y le dije, bueno, chévere, rico sábados y domingos. Y entonces traté de cambiar el horario para poder estudiar entre semana, trabajar entre semana en lo otro y venirme para Villavicencio sábados y domingos a volar. Entonces yo me venía de paseo, vivía en un hotel, no sé si se puede decir el nombre. No, yo creo que sin problema. No, por eso no pasa nada. Vivía aquí en el Hotel del Llano, un hotel muy bonito acá en Villavicencio. Me encantaba la piscina, que es lo primero que yo miro cuando voy a buscar o dónde vivir o dónde quedarme. Entonces, bueno, vivía en el Hotel del Llano porque yo venía básicamente sábado y domingo. Pasaron como 2 meses y los mismos alumnos empezaron a pedir que querían volar conmigo. Entonces, cuando empezaron a pedir que quería volar conmigo, entonces me decían ya, ¿será que te puedes quedar viernes, sábado, domingo? Y yo, bueno, ¿y lunes? Y yo, bueno, listo. Y me empecé a quedar viernes, sábado, domingo, lunes. Después, entonces, ¿será que el martes? Entonces, bueno, espérense, ya el otro semestre cuadré diferente la maestría, todo, para solamente ir a estudiar un día. Cuando me di cuenta, yo llevaba 5 años en Villavicencio, casi 3 años, no, 5 años, viviendo en un hotel. Y obviamente, pues los costos grandísimos, cuando yo me di cuenta, dije, no, pues es que, a ver, yo tengo que ser realista. Yo estoy trasladado a Villavicencio. Entonces me vine, saqué un apartamento hace 2 años, donde vivo, año y medio larguito. Y ya me vine aquí del todo y ya pues a Bogotá casi no voy. Hmm. ¿Sí? Ahora, otra gran empresa me ofreció para volar otro equipo que me gusta también mucho, que es el equipo, el Cirrus. Ha sido considerado uno de los aviones más seguros durante los últimos, el avión más seguro monomotor durante los últimos 18 años. Y dije, bueno, hagámosle, aceptemos el reto. Sin embargo, una de las condiciones que puse fue, como nosotros como pilotos podemos volar máximo 90 horas al mes, les dije que si me permitían volar solamente 80 para no desprenderme del llano y de desnucar y no perder, digamos, que
que la que esta Uy, yo creo que experiencia que tengo. se giró la cámara. Si una Ok, pausa aquí un segundo listo, para que la está. acomodes. Bueno, ahí, perfecto. Listo. Listo. Entonces, quedamos que dejaran 80 horas ¿para qué? Entonces, yo les pedí que me dejaran 80 horas para poder seguir volando al menos 10 horas con Nucac, porque yo siento que el llano es una región que necesita mucho de la aviación y Sí, también creo que el hecho de estar ya en Bogotá en otra empresa que es más orientada en línea me va a dar nuevamente otras herramientas que inclusive yo puedo llegar a duplicar como un aporte social, digámoslo, porque la aviación llanera es muy diferente a la aviación del resto del mundo en cosas que se necesitan desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de los terrenos que son muy, muy difíciles, las pistas son muy difíciles, entonces son otras cosas, pero que sean una aviación que necesita unas habilidades diferentes, no quiere decir que no pueda ser profesionalizada, que claro. no tenga estándares técnicos que se puedan llevar a cabo. Entonces, yo creo que esa mezcla es importante tenerla. Además, tengo una inmensa gratitud con Nucar, tengo una inmensa gratitud con los llanos, porque después de 7 años, Villavicencio me abrió otra vez las puertas para volar. Y yo creo que uno debe ser agradecido en la vida. Es muy importante para mí el agradecimiento. Y por eso, pues creo que hay que seguir creciendo, hay que volver a otro tipo de aviación, de pronto otra vez orientada a línea y todo eso, pero no por eso olvidar que hay regiones que le dieron la mano a uno cuando uno lo necesitaba, que hay regiones que lo necesitan y además me encanta este tipo de aviación, me parece que tiene cosas muy bonitas, el hecho del perfil de las personas que estudian en las escuelas es un poco diferente en cuanto a, digamos, acá hay muchos que son hijos de pilotos de la región, muchos que conocen este esquema, hay muchos que están para aviación agrícola, para fumigación, ¿sí? Hay muchos que dicen, no, yo estoy siendo piloto para volar ambulancia monomotor, que es otro tipo de contribución de la aviación que yo amo. Lo aprendí en Zarpa, que era ver cómo se aliviaba el dolor de las personas, a veces con nada más sentir que los subían a un avión ambulancia y que les Sí, empezaban a dar un cuidado en una región totalmente apartada. ¿Sí? Entonces, recuerdo, por ejemplo, vuelos que hacíamos a Mitú de noche, ¿sí? uf, uf, Que nos prendían la pista para que entráramos nosotros porque Mitú no era un aeropuerto nocturno. claro. Aquí no, de noche, 12 de la noche. De hecho, el último vuelo antes de irme a volar a Aires fue un Tip 2 con un niño y me acuerdo que el jefe de operaciones me dijo, a mí me pareció que me estaba haciendo un chiste cuando me llamó a las 8 de la noche. Si mi contrato iba hasta ese día, a mí ya se me hizo absurdo que me llamara a volar, pero me estaba llamando de verdad y me dijo, Pelitos, no tengo más copilotos. Venga ya, salve la última vida y se va contento a volar comercial. Entonces, cuando me dijo, venga y salve su última vida y se va contento a volar comercial, dije, no, hay que hacerlo. Claro. Me fui, regresé a las 4 de la mañana para firmar contrato en el otro lado a las 8 de la mañana, obviamente con las ojeras, el cansancio, baño y hágale a firmar contrato y a estudiar para simulador para el otro sitio. Pero entonces son gratificaciones que no están representadas en dinero, pero sí, sí son muy importantes para mí y creo que desde mi trabajo actual en la región he podido ayudar mucho a formar a las personas que se necesitan en esta región y quiero seguir haciéndolo. Es muy chistoso porque yo en mis cursos molesto y a mí me gusta mucho contar anécdotas, historias de cosas que le han pasado a uno porque eso ayuda a fijar conocimiento. Claro. Entonces siempre les digo, ahora viene el History Time y les doy el History Time de una vez que estaba en yo no sé dónde y me pasó esto para poder afianzar ese conocimiento. Y me da Claro, mucha claro. risa porque ahora, cuando estoy volando por frecuencia cada ratico, cuando me escuchan me dicen, dice, History Time. Ya ve, Las ya ve. No, frecuencias.
Es que al final se vuelve como, a ver, es muy importante para los estudiantes el conocer a su instructor, el que su instructor como que también le cuente la experiencia que tiene, porque son experiencias de sabiduría, experiencia de que, mira, yo llevo en esto tanto tiempo y que puedes compartir. Y me parece, pues, muy, muy bien. Cuando nos quedamos allí en Sí, Vanguardia, que estaba yo ahí con la cámara y tal, y empezamos a hablar, nos contabas cosas y tal, pues, genial. Son cosas que al final le y quedan a sabes uno que, y son muy, muy, muy gratificantes. y creo que respecto a lo que acabas de decir, hay una cosa muy importante y es reconocer errores, hablar de los errores que hay cometido, porque es que uno como piloto es un ser humano que comete errores, y a veces errores graves, y que Mm. los sigue cometiendo. ¿Sí? Hay que reconocerlos, identificarlos, hablarlos y comentarlos para que no le pasen a los demás. Entonces, en esos espacios académicos, cuando uno hace esos story time, donde les cuenta, es que me pasó una vez tal cosa y el error fue mío por esto, también está ayudando a crear una cultura de la seguridad donde los errores hacen parte de este entorno y no se pueden dejar trascender. En el último curso de CRM que hice hablamos mucho del TEN, del Trade Error Management. Y había una palabra que yo salí muy comprometido con esta palabra y es el recovery. Entonces, cuando uno está hablando de los EBT y de todo esto, empezamos por ese TEN y ahora empezamos a hablar del recovery. El EBT es Evidence Based Training, entrenamiento basado en la evidencia. Ok. Y parte de eso, que es algo que se está manejando para aerolíneas grandes, se puede empezar a llevar también a la aviación que nosotros volamos. Y un punto de partida es el TEAM, el TEM, Trade Error Management, gestionamiento del error y la amenaza. Y esa parte clave que se llama recovery es cuando nosotros ya estamos metidos en algo muy grave, no pensemos quién lo hizo, por qué lo dio, cómo pasó. No, concentrémonos en la solución, en lo que vamos a hacer para salir de esa situación. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos una situación indeseada del avión donde se nos está degradando por algo, nos tenemos que concentrar en el recovery. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es tema para otro podcast. Porque la verdad es que Más hay o menos muchísimo tema. como la historia. Claro, hay demasiadas cosas y, y bueno, todo lo que nos ha contado Gaby, que ya apenas he hablado, todo esto es muy interesante. Todo el transcurso, yo sí quería preguntarle, cuando entró en Zarpa, entró con el Jetstream, ¿no? Correcto, con el Jetstream 32. Una hermosura de avión. Uno de los instructores que me daba ya me decía, hermano, ojo porque el hermano es herbívoro. Y yo, ¿cómo así? Decía, este avión necesita piloto, esto se sale fácil de pista, yo no sé qué, pero es un avión exigente. Había otro amigo que me decía, él ya iba más adelante, un gran amigo, Richo. Richito siempre me decía, ve pelitos, eh, ojo, ojo con este avión, pero este avión es muy bueno, es un avión chiquito que se cree grande. Y yo, ¿por qué, Rich? Me dice, porque tiene todo lo que tienen los aviones grandes, es un avión rápido, pero el avión es chiquito. Y Hmm. sí, era un avión chiquito que se creía grande y yo creo que fue una experiencia muy bonita el de Sprint 32. De hecho, si tuviera la oportunidad de volverlo a volar, creo que no lo pensaría Qué dos veces. encantado, ¿no? Me acuerdo del apodo que me Eh, dijo Gaby que le había puesto a ese avión, el Concordito, ¿no? el Concordito, le decían al avión, al de Sprint. Por la nariz Por lo que era de, narizoncito. de, Sí, 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 sí. de puro Concorde. Y luego entonces pasa a Aires a volar Das 8, ¿no? ¿Entiendo? Ah, sí, Y el correcto. cambio de Jetstream a Das 8 fue muy grande, o sea, fue un salto que haya costado Uy, muchísimo sí. o... Sí, a mí siempre me ha costado, siempre que yo inicio en un avión, me cuesta. ¿Sí? Inclusive en los de escuela, cuando estaba volando el P-28 y me pasaron el Cessna 172, sabiendo que yo había volado ese avión y todo, el primer mes fue muy duro. A mí siempre me cuesta al principio de este cambio de los aviones. O sea, hay gente que yo veo que fluye más. Hmm. A mí siempre me ha costado un trabajo. Pero pasar del de Street al Dash
fue muy diferente, porque el jet stream que nosotros volábamos no tenía, por ejemplo, piloto automático, se lo habían quitado. Entonces, el piloto automático éramos nosotros, el copiloto. Ok. Me acuerdo que mi coronel Arias, alguien que quiero mucho, me decía, Celos, usted tiene que pensar como un piloto automático, porque usted es el copiloto automático de este avión. Entonces, si el avión me hace así, inmediatamente usted le hace así y corrige. Pero tiene que tener la rapidez de un piloto automático para pensar y la precisión de un piloto automático para corregir. Y a mí como que de verdad eso me rayó y a mí se me metió y empecé a creerme el cuento de que yo era el copiloto automático, entonces ya se convirtiera como en un reto y son habilidades que va desarrollando uno que son muy chéveres. El Dash ya tenía el piloto automático. Entonces resulta que cuando uno tenía, por ejemplo, una falla de motor en el simulador, uno lo primero que hacía era desenganchar el piloto, manejaba los memory items, manejaba todo y enganchaba el piloto automático. Pues hermano, a mí se me facilitaba más volar el avión a mano. Hasta que un día mi capitán Vélez paró el simulador y el tipo era muy blanco, mono. Cuando yo lo veo como colorado, dije, uy, ¿qué hice que este man tiene rabia? Y sí, y me dijo, Diego, tú estás volando un avión de aerolínea. Este es un avión de línea, me haces el favor y lo vuelas como un avión de línea y los aviones de línea tienen piloto automático. Esto no es un Cessna. Vuélalo como un avión de línea. Y yo, sí, Sí, señor. señor. Sin Ahí, más. ese día aprendí a manejar el piloto automático. Porque hasta el momento yo era tan resistente a ese piloto automático que para mí era mucho más fácil manejar la falla y yo me enredaba manejando el piloto automático y me Claro. enredaba mucho, porque igual eso tiene un orden en el que uno lo debe definir, todo. Y Y en el Dash, activar y... no, claro, en el Dash no era tan claro. Por ejemplo, en el CIR, el piloto automático del FMS lo veo que es mucho más Más intuitivo. claro el orden porque está dividido y estructurado, entonces uno ya sabe, si estoy con lateral navigation, después voy con vertical navigation y aquí tengo las velocidades, entonces es mucho Claro, más sencillo. El claro. dash, o de pronto el dash también lo tenía, sino que yo no era consciente de eso en ese momento. Pues nada, entonces pasó de ya del DAS 8. mm, yo sí quiero comentar ahí como eso de que se hace un avión de línea, de volarlo automático, volarlo con el piloto automático, volarlo manual. Yo creo que nunca hay que, o al menos eso lo pienso yo, a lo mejor ya una persona más profesional o piloto de línea que esté ahorita volando a 350 o lo que sea ya dará la palabra final, pero yo creo que no es bueno tampoco despegarse 100% del vuelo manual de una aeronave, porque al final, en alguna circunstancia de fallo eléctrico o alguna cosa, también está bien que el piloto pueda llevar el avión y que sepa cómo, o sea, cómo se controla en el aire, cómo pesa su avión, cómo maniobra su avión por medio de los inputs que son las manos y moverse bueno, moverlo él. Claro, bueno, ahí hay una cosa que yo creo que toca estudiar bien yo estoy de acuerdo contigo en que las habilidades básicas de vuelo uno no las debe perder, ¿sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en la mayoría de aviones que son fly-by-wire son esos inputs en gran parte son hechos casi que eh, artificialmente. Mm, sí, Esas claro. sensaciones, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú pierdes toda esa parte eléctrica, tú tienes, o hidráulica, o neumática, lo que sea, y entras como en un alternate low o algo así, pues las sensaciones van a ser muy diferentes a lo que es realmente un vuelo como el que tú vuelas en un Cessna, algo así. Lo que sí creo que debe ser muy, muy necesario es estar entrenado para este tipo de situaciones y entrenarlas de acuerdo a las emergencias del avión que tenga uno. Ahora, el uso del piloto automático hay que usarlo.
Para mí hay que usarlo, es una cosa que tiene el avión. Yo soy un convencido que nosotros no nos podemos quedar volando como en la edad de piedra, con dándole lo más básico cuando tenemos herramientas. Claro, Entonces, en la medida que nosotros vamos subiendo de un avión y tenemos herramientas, esos aviones están diseñados con esas herramientas porque son necesarias y porque te van a quitar a ti carga de trabajo y te van a poder tener la mente disponible para otras cosas que van a requerir también de tu trabajo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo lleve un vuelo recto y a nivel si yo tengo un autopilot que ya me lo hace, pues puede ser claro, una vaina, una cosa que de pronto no es tan necesaria como tener mi mente clara para estar gestionando los problemas de tráfico aéreo, gestionando los problemas que se pueden estar presentando en cabina con un pasajero, meteorología, etcétera. claro. Entonces, digamos que cada aviación tiene sus tipos de herramientas y tiene sus tipos de cosas que son necesarias. Que si debemos evolucionar, sí, debemos evolucionar y estar de acuerdo a lo que nos vaya saliendo. Personalmente, si a mí no me hubieran dado esa cachetada que me dieron con el autopilot, yo creo que no lo hubiera hecho. A Llevaba veces uno lo el Dash en necesita. manual desde Bogotá hasta Cartagena y de vuelta en manual. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues por cuestión de optimizaciones de combustible, de ruta, de viento, de todo, el autopilot era algo que trae muchas ventajas. Claro, al final es una De herramienta hecho, para bajar la carga de trabajo del piloto y que pueda... es como, yo qué sé, ah, la calculadora que dice, no, hazlo todo mental. No, si tienes la herramienta que te lo hace más fácil, te quitas una carga de trabajo y tienes la herramienta ahí y la puedes usar. y vas a cometer menos errores porque si tú tienes claro qué es lo que tienes que multiplicar, dividir, una calculadora es la herramienta ideal. Si no tienes claro qué es lo que vas a hacer, pues igual no te sirve. Con el piloto automático es lo mismo. Tú tienes que tener claro qué es lo que debes hacer y cuáles son los pasos y cuál es la planeación de tu vuelo para poder decir al piloto automático que lo haga. Pero sí le va a dar unas herramientas muy valiosas. Yo después de que aprendí a usar el piloto automático, después de la cachetada, a mí ya me encantaba. Había momentos en los que cuando un piloto automático estaba dañado, nosotros podíamos salir porque no era no-go, estaba permitido salir sin piloto automático y disfrutaba también el vuelo manual, pero ya empezaba a extrañar el autopilot. Bueno, Ya uno volando 8 trayectos en el día, todos manual, se cansaba uno. claro, hombre, claro, ya es La una... fatiga es mucho mayor. Claro, claro, claro. Al final es una herramienta que eso, que te facilita un poco lo que es el control del avión y ya te concentras en otra cosa, navegación, las comunicaciones, todo, Claro. todas estas cosas. Además, por ejemplo, en el caso de una emergencia, del autopilot sí le quita a uno mucha carga de trabajo. Claro, también. Mm. Pues nada, Capi, ya para ir terminando, pues hoy sí sale un poco más cortito el podcast. Si luego se da la oportunidad de volver a encontrarnos acá, pues haremos la parte 2. Y bueno, Claro, Juan. ya la gente dejará las preguntas que quieran en los comentarios de esa parte uno. Y ya para terminar, ¿algún consejo que le pueda dar Capi o recomendaciones a futuros pilotos, a personas apasionadas de la aviación que quieran surcar los cielos a bordo de pájaros de metal? Sí, amen lo que hacen. Si ustedes sienten que realmente lo aman y que lo deben hacer, no importa qué estén haciendo, luchen por hacerlo y háganlo. Pero siempre háganlo con estudio y con seguridad. O sea, una cosa es la parte emocional y es, ay, qué chimba, qué rico ir a volar esto. Pero esa emoción es un empujón importante, pero la aviación se mueve desde la seguridad y la seguridad requiere conocimiento. ¿Sí? Entonces, partan siempre de la parte emocional, pero no olviden la seguridad, no olviden el conocimiento y, sobre todo, cumplan las normas, cumplimiento de los procedimientos. El día que uno se los pasa, puede haber volado toda la vida sin que le pase nada y el día que le dio por pasarse un procedimiento,
se dieron las condiciones para que pasara lo peor. Entonces, traten de hablar siempre con seguridad, porque es la vida tuya y las de muchas personas las que llevan en sus manos. Es mejor estar en tierra deseando estar en el aire que en el aire deseando estar en tierra. Ahí Correcto. está. Ay, ahí me contaron otra vez una que me gustó mucho y se las digo de una vez. A ver. Un alumno me dijo, Capi, ¿cuánto llevamos de combustible? ¿Nos vamos full? Y le dije, vámonos full porque está medio deteriorada la meteorología, entonces es mejor llevar combustible por si acaso tenemos que proceder al alterno o algo. Y se quedó mirando y me dijo, sí, Capi, la gasolina, el combustible, todo lo que es la gasolina es mejor pasearla que desearla. Toda la razón. Muy importante, Mejor sí, sí, pasearla sí. que desearla. Toda la razón. Yo Sí, completamente. sí, sí, sí. Bueno, Capi, pues muy contento de tenerlo por acá. Por fin se pudo concretar Gracias, Juan. esto y bueno, me hace mucha ilusión poder tener ya este podcast, este video que luego ya se publicará en YouTube y que ya esté para que las personas aprendan, lo conozcan y se gocen este espacio. Así que, capitán, Bueno, muchas Juan, gracias y bueno, nos veremos en la próxima, ¿no? bueno, un gran abrazo, muchas gracias por la invitación y quedamos pendientes para que en un futuro hagamos la próxima. Perfectísimo. Pues nada, señores, ese fue el capitán Diego Robledo y ya nos veremos a ver qué sigue en el episodio número 4 del podcast. Así que nada. Bueno, nos vemos en el cielo. Ahí. Chao. Adiós.